venido y todos los que estamos ya en la sala. Entonces, queremos que en este momento tengamos como en cuenta unas pautas y es lo de los micrófonos, tenerlos cerrados. Las preguntas que vayan surgiendo las dejamos para que al ponente se las digamos pues al último. Tratemos de estar pues bien atentos con lo que se vaya pidiendo al menos del profe y vamos a estar pendientes en el momento que él dé el descansito para que sepamos a qué las volvemos a realizar. Y espero pues, como siempre, esa buena disponibilidad y comportamiento en la sala. Y les doy pues la bienvenida. Voy entonces estamos a compartir la pantalla y quiero que me vayan diciendo si están viendo la imagen. ¿Sí la están viendo? A mí me salen dos Sí, pantallas. sí se ve. Bueno, se voy ve. a ponerlo ya con el audio para que comencemos la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración apostólica del Padre Claret. Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar por todas las criaturas. Amén. Amén. Entonces, en esa misma tónica de oración, en el grupo les envié unas imágenes de nuestro Papa misionero. Espero que las vean. Y también el hermano Hernando Rivera nos dice que de esas también hay videos. Entonces, ojalá que nos mantengamos pues en esa tónica de oración y seguir pues con el Espíritu Santo que nos guíe a nuestro Papa y sigamos como San Antonio María Claret en esa oración apostólica, que lo conozcamos y lo hagamos conocer. Y en este mismo momento ya le damos entonces esa bienvenida al Espíritu Santo para que nos guíe y nos abra el entendimiento con lo que el Padre Freddy nos va a compartir en la noche de hoy. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora es. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Freddy, bienvenido a tu tema. El micrófono Y en su cámara. buenas noches para todos y todas. Entonces seguimos con este recorrido histórico sobre los principales documentos de la Iglesia con referencia a la palabra de Dios, al estudio bíblico. Hoy quiero recordar que conmemoramos la primera encíclica social, la Rerum Novarum. Esa fue promulgada casualmente por el Papa León XIII el 15 de mayo de 1891. Yo creo que uno de los grandes aciertos del Papa León XIII fue ese, abrir la iglesia a la cuestión social. Y también el tema bíblico, que es también de vital importancia para nosotros como estudiantes, estudiosos de la palabra de Dios. Yo quiero volver a reiterar la importancia de los padres de la iglesia, porque ellos, sí, definitivamente, después de los textos bíblicos, ya son ellos los que van a seguir con esa pauta de estudio. Y yo creo que los primeros documentos para estudiar la Biblia deben de ser eso, los padres de la iglesia, porque ellos aportaron muchísimo a ese estudio.
Y ubicamos a esos padres de la iglesia en los primeros siglos del cristianismo, del siglo I al siglo VIII. Y tuvieron una influencia significativa en la interpretación, en la comprensión de la Biblia. Su trabajo a través de comentarios, sermones, escritos teológicos, ayudaron a formar la doctrina cristiana y a la inspiración de la palabra de Dios. El papel de los padres de la iglesia fue muy importante. Por ejemplo, podemos destacar que los padres de la iglesia, por ejemplo, Orígenes, Clemente de Alejandría, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona y otros fueron importantes intérpretes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sus comentarios y reflexiones sobre los textos sagrados ayudaron a desarrollar una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Ayudaron también a la formación de una doctrina más sólida. Los padres de la iglesia no solo interpretaron la Biblia, sino que también la utilizaron para construir esa doctrina cristiana. Sus escritos ayudaron a definir las creencias claves de la iglesia, por ejemplo, como la Trinidad, la naturaleza de Jesucristo y la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ayudaron muchísimo también en el desarrollo de la liturgia. La Biblia también influyó en el desarrollo de la liturgia, en la oración cristiana. Los padres de la iglesia utilizaron los textos bíblicos para crear nuevas formas de adoración y para enseñar a la gente cómo orar. Ayudaron también en la defensa de la fe. Y cuando se habla de defensa de la fe, pues no hay que mirarlo desde esa ultranza, sino que cada época tiene algo como urgente que responder. Entonces, la defensa de la fe de los padres de la iglesia también se enfrentaron a los desafíos, como las herejías, las persecuciones. Utilizaron la palabra para defender la verdad, las verdades cristianas y para confrontar a aquellos que negaban o distorsionaban la palabra de Dios. Algunos ejemplos de padres de la iglesia y su relación con la Biblia. Por ejemplo, Orígenes, uno de los primeros y más influyentes intérpretes de la Biblia. Sus comentarios sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento son extensos y detallados y han tenido una gran influencia en la teología cristiana. Agustín de Hipona, que ahora está de moda por el Papa Agustino, pues es uno de los padres más influyentes de la Iglesia Latina. Sus escritos como las Confesiones y la Ciudad de Dios son grandes obras de reflexión sobre la Biblia y la teología cristiana. Con San Agustín se abre también esa teología, vamos a decirlo así, se mete la política, la teología con el libro La Ciudad de Dios. En la Ciudad de Dios. En la tierra, en los asuntos terrenales manda el rey, en los asuntos celestiales manda el papa. Y es uno de los que más aporta al estudio teológico, al análisis de la palabra de Dios. Se puede decir que San Agustín escribió 3000 páginas. No sé cómo haría esa gente para escribir si no existía ningún tipo de medios, sino los más elementales, quizás la tinta y el papel. Pero escribir 3000 páginas, eso quiere decir que le dedicaba tiempo al asunto. Son personas definitivamente iluminadas. Entonces, San Agustín es uno de los padres más importantes en este estudio de las Sagradas Escrituras. Otro padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, conocido por sus sermones,
sobre la Biblia y su vida dedicada a la evangelización. Entonces, estudio bíblico y evangelización, que son los dos pies fundamentales para poder llevar la palabra a las comunidades. En resumen, los padres de la iglesia fueron figuras clave en la comprensión y la aplicación de la Biblia. Su trabajo, que se refleja en los escritos y el desarrollo de la doctrina y de la liturgia cristiana, ha tenido una gran influencia en la historia y en la teología de la iglesia. El Papa Benedicto XVI dice sobre los padres de la iglesia: los padres de la iglesia nos muestran todavía hoy una teología de gran valor, porque en su centro está el estudio de las Sagradas Escrituras en su integridad. Efectivamente, los padres son el primer lugar y esencialmente unos comentadores de las Sagradas Escrituras. Su ejemplo puede enseñar a los exégetas modernos a un acercamiento verdaderamente religioso a las Sagradas Escrituras, así como una interpretación que se ajuste constantemente al criterio de comunión con la experiencia de la Iglesia, que camina a través de la historia bajo la guía del Espíritu Santo, y a todos nosotros nos muestra un camino que recorrer individual y comunitariamente en el fructífero acercamiento a la palabra. Los padres de la iglesia hay un grupo de padres de la iglesia que son orientales y otros que son occidentales. Entonces hay dos grupos interesantes. Entonces considero que para poder comprender la palabra de Dios, tenemos que remontarnos a esos primeros siglos del cristianismo, porque ahí se encuentra todo una suma vital para poder comprender la palabra de Dios. Eso hay que dedicarle tiempo, leer, hacer resumen y todas esas cosas. Simplemente abrimos como el apetito para comprender la palabra de Dios desde los orígenes y todo lo que han trabajado los primeros cristianos para darnos una suma teológica interesante. Entonces, la tarea es eso, leer un poco sobre los padres de la iglesia. Los aportes de los padres de la iglesia. Padre Freddy, me disculpa. Padre, es Sí. que como ni la cámara suya está encendida y no está compartiendo. Lo que pasa es que tengo un problema técnico. Ah, bueno, Lo padre. estoy haciendo desde un celular. Perfecto, hágale, padre. Porque Bien, padre. en el computador no entró Listo, hágale. el enlace. Bueno, No padre. tienes Tenemos que seguir. Adriana, tú no tienes que por adelantado una cosita ya no podías colocarla. No, hoy, padre, el padre Freddy, si usted quiere, padre, me puede enviar la presentación y si quiere, entonces, o Rodrigo se la puede compartir. Padre. Lo hacemos. Lo que pasa es que técnicamente yo no sé hacer eso, sinceramente. Tranquilo, le digo. tranquilo, padre. Hágale bien fuera como usted lo tenga preparado entonces. Porque no hay otra forma. Yo después le Sí, mando esa. hágale, Toda padre. Sí, ¿Se padre, está tranquilo. comprendiendo? ¿Me está escuchando bien? Sí, sí, padre, se le está escuchando bien, sino que yo pensé que era que no había puesto a compartir, pero hágale que ya le comprendo. Bien pueda siga y me disculpa. Ah, bueno, no, tranquila. Bueno, aportes de los padres de la iglesia. La formación de la doctrina. Los padres de la iglesia fueron fundamentales en la formulación y desarrollo de la doctrina cristiana, especialmente en relación con la Trinidad, la naturaleza de Cristo y la salvación. Defensa
de la ortodoxia. Defendieron la ortodoxia cristiana frente a las herejías que surgieron en los primeros siglos. Establecimiento de la liturgia, como ya lo dijimos, la guía para la iglesia. Los padres de la iglesia durante el periodo de la patrística se enfrentaron a diversas teorías y creencias que desafiaban la doctrina cristiana. Especialmente el gran trabajo de los padres de la iglesia fue hacer toda una suma, pero también les tocaba defender la palabra desde una serie de herejías que se fueron surgiendo en el tiempo. Entonces, si alguna cosa se puede destacar de los padres, es la capacidad que ellos tuvieron para hacer resumen, sermones, enseñar a orar y todas esas cuestiones. Entonces, ellos lucharon contra toda una serie de herejías. Y se hace necesario entonces volver y descubrir la importancia de ellos. Entonces, el primer bloque que yo quería desarrollar para que comprendamos la urgencia de ese estudio de los padres de la iglesia, para que no nos quedemos solamente con las dos encíclicas, la de León XIII y la de Pío XII, sino que incluso después del concilio es necesario hacer una profundización sobre esos documentos. Considero también importante volver a tocar el tema de la reforma protestante, porque eso marcó un hito también muy vital y que influyó para el estudio, para que la iglesia reflexionara sobre la Biblia, aunque también fue en una forma de defensa. Y grave que nosotros como iglesia siempre estemos como a la defensiva y no nos pongamos a la actualidad de los tiempos con un análisis más profundo sobre la palabra y que le aporte en esta diversidad que vivimos en esta sociedad. El origen del protestantismo se sitúa en el siglo XVI, con la reforma protestante que fue por un movimiento religioso que desafió la autoridad de la iglesia. La reforma protestante comenzó en el siglo XVI, en el año 1517, cuando Martín Lutero publicó sus conocidas 95 tesis en la puerta de una iglesia de Wien, Alemania. Ahí comenzó inmediatamente toda una fuerza protestante. Y qué importante es que nosotros conozcamos, aunque sea de una forma somera, todas esas 95 tesis, que son casualmente respuestas a la situación que vivía la iglesia. Martín Lutero se hizo monje agustino, como ahora están los agustinos de moda por el Papa León XIV. Vean, este monje era casualmente agustino. Y en 1505 y comenzó a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg, no se pronuncia esa palabra, en donde se doctoró en 1512. Entonces no era como cualquier aparecido, era doctor y por eso tenía toda una argumentación para sacar estas 95 tesis que formulan como y se llaman parte de la reforma protestante. Lutero criticaba la frivolidad en la que vivía la gran parte del clero. Las 95 tesis de Lutero son declaraciones que cuestionan las enseñanzas de la Iglesia Católica medieval sobre temas diversos, en particular sobre la salvación, el arrepentimiento, las indulgencias, el purgatorio, las cuales contradicen la enseñanza de la Escritura. Entonces, el protestantismo
nos va a ayudar también a nosotros a afianzar y afinar nuestras reflexiones bíblicas por todo el aporte que hace el protestantismo, y a eso no hay que tenerle miedo porque son confrontaciones que nos ayudan a ser más críticos en el estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, a veces nos quedamos tan pegados al pasado que todavía seguimos de una otra forma con el asunto de la indulgencia, de otra manera. Seguimos reflexionando sobre el purgatorio, quizás muy todavía desde la época medieval. Todavía seguimos celebrando misa por las ánimas del purgatorio. Entonces, hay cosas que quedaron como muy metidas en la mente, en la cultura de los pueblos, casualmente predicada por nosotros como iglesia. Principales aspectos de la tesis luterana. La primera es el desafío a la autoridad del Papa. La Iglesia Católica tenía una gran autoridad en la Europa del siglo XVI, pero el protestantismo se opuso ante esta autoridad, especialmente a la del Papa. En estos días que mirábamos toda esa simbología de la apertura de la puerta, del humo blanco, la Iglesia sabe muy bien que la simbología, la semiología que maneja, le da mucha autoridad, le da mucha, es una forma incluso hasta política de estar y hacerse sentir en la sociedad. Esos 45 minutos mientras abrían esa cortina roja, eso tenía todo el mundo centrado. Incluso creo que hasta gente que ni siquiera cree en estas cosas, sino por toda esa simbología que manejan. Otro elemento es el rechazo a la indulgencia, la venta de indulgencia, que permitía la remisión de los pecados a cambio de dinero, un aspecto determinante de la reforma. Búsqueda de una fe personal. El protestantismo enfatizó en la importancia de la fe individual, en lugar de las buenas obras para la salvación, y la Biblia como fuente principal de la autoridad. Esto sobre el individualismo y todas esas cosas, la fe individual, aunque nos salvamos en comunidad, decimos nosotros, pero todo depende de un compromiso individual. Nosotros lo hemos vuelto comunitario y todas esas cosas, pero definitivamente la conversión es individual y hay que tenerla como muy definida para poderla aportar a la comunidad. Porque si uno no se convierte individualmente en lo más profundo de su ser, quiere decir que le falta mucho. Yo creo que en eso la reforma protestante tiene algo que ver y es muy necesaria porque si no nos quedamos pegaditos ahí todavía con el antitestimonio. Bueno, una cosa somos cuando predicamos y otra cuando estamos con las comunidades. Entonces, qué bonito que a nivel individual reflexionemos cómo está nuestra fe para poderla proyectar y que la palabra nos vaya guiando. Otro aspecto de la reforma protestante es la extensión del movimiento. La reforma se extendió por varios países de Europa, dado el origen a diferentes denominaciones protestantes, como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, ¿sí? Entonces, eso se regó como pólvora. Pero son iglesias que definitivamente perduran y que son serias, pues son iglesias serias. Las causas de la
reforma protestante. Ya dijimos que la corrupción de la Iglesia Católica, se criticaba la corrupción de algunos miembros del clero, la venta de indulgencia y la ostentación de la riqueza por parte de la Iglesia. El descontento social, el descontento generalizado con la Iglesia Católica debido a su influencia política y económica, contribuyó a la popularización de la Reforma. Sí, definitivamente los descontentos a veces generalizados son bombas de tiempo. Por ejemplo, ahora con toda esta realidad de la pederastia, todas esas cosas afectan profundamente a la iglesia. En aquella época era casualmente, y esa influencia política, que hoy día la llamaríamos politiquera, porque era definitivamente dañosa para los pueblos. El Renacimiento y el humanismo. El Renacimiento, con todo su énfasis en la razón y en el estudio de la cultura clásica, y el humanismo, que promovía la individualidad, también influyeron en la búsqueda de unas nuevas interpretaciones de la palabra de Dios de parte de nosotros como cristianos. Entonces, el Renacimiento va a influir mucho por toda esa fuerza que va a tener una nueva forma de pensar la vida, la existencia, la sociedad. Ya no era desde la perspectiva teológica, que ya se va a dar ya con un nuevo estilo de mirar incluso la política, con Maquiavelo, que va a ser el padre de la política. Vamos a salir ya de la política, de la teología, y vamos a entrar a un racionalismo, a un realismo político ya mirado desde la sociedad, no desde la teología. En eso va a influir mucho toda esta, el Renacimiento y el humanismo. Otro elemento importante que va a causar la Reforma Protestante es la invención de la imprenta. La imprenta facilitó la definición de la difusión de las ideas de Lutero y de otros reformadores, permitiendo que sus criterios se multiplicaran y sus escritos llegaran a un público amplio. Todo eso se regó con la ayuda de la imprenta. Bueno, entonces damos la paradita y si hay alguna pregunta, ahí está Agustín que la responde. Yo para Agustín. Miren, entonces, como dicen todos los padres, que si tienen alguna pregunta, bien puedan alzar la manito y yo les voy dando la palabra para que me contesten. Yo sí quiero hacer una preguntita, por favor. Buenas noches. Claro que sí, bien pueda. Rafael, bien pueda. Muy amable. Quisiera preguntarle al padre, ahora lo que habló sobre las Eucaristías por las almas benditas. ¿En qué sentido Lutero las contradijo? Sí, porque pues uno, en su fe, uno tiene muy arraigado esa santa costumbre, ¿no? Yo soy uno de los que yo acostumbro mucho a rezarle a las almas benditas y ofrezco mis cosas muy personales por ellas, y sobre todo las Eucaristías. Ese es un concepto que viene casualmente de toda esa iglesia medieval. Yo me refiero, no es que no crean las ánimas, claro, sí, totalmente, sino es el pago, ¿sí me explico? No es tanto, y eso era lo que se veía en aquella época. Bueno, yo pago para no condenarme, y eso se fue metiendo en la cultura y todavía está. El problema es el pago. Incluso el Papa Francisco dijo, bueno, hay unos sacramentos que no debiéramos cobrarlo.
Y bueno, es toda esa pecunia que todavía prevalece en estos momentos de la iglesia. No es la discusión por el purgatorio, no es la discusión si están allá o no, es la discusión por el dinero, y eso era lo que criticaban los reformadores, los que abrieron todo este pensamiento. No sé si les respondo, que no, yo todavía, y acá todavía celebramos por las benditas ánimas en purgatorio, pero tan pago adelante. No sé si molesto a alguno, pero es así. No, sí, es que yo sé que el cuerpo de Cristo es el cuerpo místico de Cristo, pues somos nosotros. Y la iglesia tiene necesidades materiales como las tiene todo el mundo, por eso es un cuerpo. Y por ejemplo, lo del pago de o pago no digamos eso pago, sino ofrenda. Una ofrenda que uno da por la Santa Misa. No es con el fin de que pues la alma bendita de tal persona o las almas benditas pues por ejemplo van a salir del purgatorio o van a mejorar su situación allá, sino porque pues es una ayuda, ¿no? Es una ayuda económica que uno da, pero pues uno puede, sin necesidad de pagarlo. Por ejemplo, yo voy a la misa a veces y yo desde el fondo de mi corazón le digo, Señor, yo te ofrezco esta misa por la alma bendita de tal persona, por las almas benditas. Y tiene el mismo valor como que se hubiera dado la ofrenda, ¿no? Ay, santo. Pues no tenemos que llegar a la iglesia porque la iglesia necesita las ayudas económicas. Pero no es porque uno quiera comprar, comprar, No. como se dice, la gracia. Eso no se puede hacer, lógicamente. Lo que pasa es sí, disculpe, Freddy. Yo quiero añadir algo. Yo creo que es interesante hacer pregunta porque, claro, aquel tiempo, por lo menos, el famoso de practicar simonía, ¿sí? Por eso la categoría, por ejemplo, vender el sacramentos. Es diferente ya por lo menos el cuestión, por lo menos ya en práctica, pues luego posterior de la iglesia, o más bien pues lo que conocemos ahora, el cuestión de ofrenda, ¿sí? Eso ya es diferente. O sea, práctica simonía, aquel tiempo, o sea, vender el sacramento, ¿sí? Para luego pues de adquirir la salvación, ¿sí? Y entonces eso es lo que también por otro lado pues eso es lo que criticaba, ¿sí? Gracias. Gracias, Padre Anselmo. Gracias, Rafael. Padre Pedronel, bien pueda. Pues quería hacer una acotación con relación a lo que se ha dicho, con una anécdota. Nosotros tuvimos un párroco cuando yo estaba más joven y bello, que le decían, ¿cuánto vale una misa? Pero, o sea, ¿cuánto vale la misa? Y el párroco le contestaba, vale la sangre de Cristo. Y después entonces él hacía una breve explicación diciendo que lo que daban era una ofrenda, que no estaban pagando la misa, sino que estaban dando una ofrenda con la que se ayudaba para la iglesia, pero que el significado de la Eucaristía era el cuerpo y la sangre de Cristo. No era pagada por ningún precio del mundo ni por ninguna riqueza. Entonces, simplemente para, con la anécdota, constatar que ya se hace una diferenciación muy grande entre eso que hubo en la Edad Media y lo que ahora se hace. Bueno, no ampliar más. Gracias, Padre. Perfecto todo, Padre. Perfecto, muy bien entendido. Muchas gracias. De la parroquia San José levantaron la manito. ¿Quién quiere preguntar de la parroquia San José? Te pregunto, no, es una cuestión por lo que decía Freddy. Él mismo decía que había tocado un tema agudo. Lo que pasa es que lo que decía Anselmo, aquí yo le escuché a la secretaria que tenemos aquí ahorita una respuesta muy buena. Le preguntaron, ¿qué valor tiene la misa? Y ella le contestó, dijo, la misa no tiene ningún valor. ¿Sí? Primer cosa. Segundo, usted hace una ofrenda por la misa, pero no tiene valor. Y después le dijo, ¿y qué más valor que del cual recibimos nosotros?
que recibimos el servicio de los sacramentos. ¿Sí? Y yo me quedé pues callado porque simplemente la secretaria la que está respondiendo y me parecía curioso que le dijera, primero, no tiene valor. Y segundo, lo que se le está brindando es a usted un servicio sacramental y espiritual, ¿sí? Ese es un gran valor y el regalo que usted tiene por la ofrenda que hace. Entonces yo creo que tenemos que manejarlo de esta forma, como un servicio por el lado nuestro y como una ofrenda de ellos hacia la iglesia, por lo que ya decía Rafa, porque también la iglesia necesita pagar muchas cosas y de eso que vive. Bueno, lo importante es que sigamos creyendo en las ánimas en purgatorio. Bueno, ya en la parte de la ofrenda, valor. De todas maneras, si uno emite un recibo y la DIAN es tremenda. Hoy día, si uno no le teme a Dios, témale a la DIAN. De todas maneras, análisis que hay que hacerlo con mucho cuidado. Creo yo, es lo que yo siento. Padre Freddy, buenas Gracias. noches para todas y todos. Gracias De pronto al una Padre Rudez. preguntita. Sí. Una preguntita, Padre Freddy, si de pronto para alguno no nos ha quedado claro, ¿cómo surge y exactamente el nombre de padre de la iglesia? Para que no nos confundamos con los padres. Sería bueno como aclarar eso, Padre Freddy, si nos compartes tan amable. Gracias. No, es el nombre que se le daba a esos, incluso había sacerdote, había padres que no eran ni siquiera sacerdotes, pero que fueron definitivamente ganándose ese nombre en la historia. Y a ese primer grupo de teólogos, biblistas, exégetas, se les llamaba padres. Siempre se les ha reconocido como a esos predicadores que surgieron después de la palabra de Dios, de los predicadores de la palabra de Dios, de los apóstoles. Entonces ya llega el grupo de los padres de la iglesia. Eso es lo que puedo decir. Es el nombre original que se le da a ese grupo de predicadores. Perfecto, Padre Freddy, muy amable, muchas gracias. Padre Rudecindo nos quería compartir algo más. Sí, acerca de lo que preguntan allí y decía Freddy, lo que él dice, pero también se le llamaba padre de Freddy, ¿sabe eso? Porque tenían un gran profundo conocimiento de la doctrina social de la iglesia, ¿sí? Y no solamente porque tenían un profundo conocimiento de la doctrina social de la iglesia, sino por lo que significaron ellos para la iglesia en ese tiempo, ¿sí? Por el liderazgo que tomaron. Entonces también por eso se les consideraba como padres de la iglesia, porque parece que eran como la columna vertebral de toda esta estructura de la iglesia de ese tiempo y que vienen de la sucesión de los apóstoles. Padre Gracias, Padre Rudecindo, Rudecindo. gracias, muy amables. Es Para el término, a Piedad Santinilla. Piedad Santinilla también quiere preguntar algo. Hola, buenas noches. No, Buenas simplemente noches, quería como anexarle ahí a lo que dice el Padre Rudecindo, que la fe también nos ayuda mucho a que no nos miremos tanto como en la ofrenda, porque la fe que cada uno tiene, muchas veces usted va por una intención y usted da la ofrenda y no se fija casi ni en la ofrenda, sino en lo que le va a pedir o en las gracias que le va a dar a Dios o por lo que sea la ofrenda, ¿no? Sería como añadirle ese pedacito ahí a lo que está diciendo el Padre Rudecindo. Gracias, Piedad. Gracias, Piedad, a usted y a todos los participantes. Les pido por favor que levanten la manito virtual para que no se mezclen los agradecimientos ni las levantadas de la mano sin levantarla. Les agradezco a los que han estado participando levantando la manito. ¿Y quién más? Otra pregunta. Miren que está muy interesante lo del tema, preguntemos o vamos al descansito y luego ya cuando regresemos, entonces continuamos. Vayan preparando las preguntas
y vamos entonces al descanso entre 5 y 10 minutitos. Y salirse de la sala, simplemente apagan cámara y micrófono y salimos un descanso. Listo. Bueno, en 10 minuticos nos volvemos a ver. Listo, padre, muchas gracias. Freddy, ¿ya te fuiste? Hola. Freddy, mira, Aquí ve, estoy. compartí algo conmigo, Freddy. No te metas todo al bolsillo. Manda para la iglesia de San José. Estamos en invierno, nos estamos mojando. Sí, acá estamos quemando. Es porque hay harto Listo. calor y por acá lloviendo tanto. No, acá el calor es inmenso. Está una Inmenso. sensación térmica de 50 grados. Dios mío. Bueno, entonces nos vemos en 10 minutos. Listo, padre, gracias.
A los que ya están llegando a la sala, les pido por favor que encendamos la cámara para, para hacer la captura de pantalla y sonarles la noticia de hoy. Se pueden ir peinando, organizando. ¿Tiene de pronto algún peine especial? Para vos sí, Norberto. Cansón. No, para el padre Anselmo. No, el padre Anselmo tiene pelo, usted que no Ah, todo tiene. serio y soltó la risa. Saludos, Norberto. Sí, yo, ¿qué más padre Anselmo? Yo peine no necesito, no te preocupes, yo nací peinado. Amigo, a que sigan encendiendo la cámara, los que faltan o los que vayan llegando. Una preguntita, Claro, señora, dígame. señora, una preguntita. Es que yo hago el curso con mi esposa, pues prendemos un solo celular. Entonces, ¿nos ponemos en la cama ambos o? Ah, qué bueno, pues muy bonito que queden juntos. Ah, bueno, gracias. Muy amable. Bien, bien fuera los invito. Hola, hola. Hola. Se me suscita una necesidad de una pregunta para el padre. Sí, ya enseguidita ya él llega. Vamos a tomarnos la fotico y luego ya le hacemos la pregunta al padre. Rafael Cadena ya como que con la esposa, ¿sí ve cómo están de lindo? Rafa, se Vea, ve muy Rafa, bonito. véalo. ¿Cierto que está muy lindo? Rafa, se ve muy bonito. Frey, peinate la calva. Ay, no. Bueno, ya está peinando. Saludos, Momentico, padre padre Rudecindo, un Pedro. momentico. Hola. Un momentico, padre Rudecindo, un momentico. A ver, hombre, pero es que Rudecindo no se ve, no es de sino hablar y no se ve. Parezco, la cámara está apagada. Los feos no podemos salir allí. Eso es para ¿Cómo que no? modelos. Eso es No, para modelos. Rudecindo, póngala al actor del grupo. Póngala al grupo si usted no quiere salir. Ahí ya quedé con los que quedaron. Y Rudecindo no quiso salir. Listo, Hablando al padre Freddy ahí nomás. están ya. Sí, yo no veo nada. Ay, sí, espéreme, pues yo la pongo otra vez. Perfecto. Ahora sí, bienvenidos nuevamente, quedaron muy lindos todos. Así Norberto se haya peinado. Entonces, bienvenido padre Freddy. Aquí teníamos una pregunta. Todavía está en espera quién la iba a hacer. Vamos a ver qué pregunta es. Sí. Luis Enrique, bien fuera. Queríamos que nos hablara un poco sobre lo anteriormente acontecido a la publicación de las tesis de Martín Lutero. O sea, lo que llevó a la necesidad de que Martín publicara esas tesis. No, bueno, él fue un estudioso de la Biblia, fue doctor, fue agustino, y todo ese ambiente que se vivía era definitivamente descontento con la iglesia por todo ese asunto de la indulgencia, de la frivolidad con que vivía el clero. Todo eso le molestó y él vio que no había una respuesta como de cambio, entonces él hizo esas 95 tesis y las pegó en la puerta de la iglesia de su pueblo. Y eso fue lo que lo motivó a él, toda la frivolidad que veía dentro de la iglesia, todos esos desmanes que no dejaban de ser escandalosos. Sí, pues lo que yo tengo entendido es que él primero se dirigió al Papa en una carta privada, ¿cierto?
y al Papa Sí, no escucharlo, entonces él es que se ve en la necesidad de hacer la publicación. sí, claro, él tuvo un acercamiento primero al Papa, pero no hubo respuesta. Entonces, por eso él hace este tipo de respuesta, porque me parece que fue toda una bomba, aunque ya hubo otros movimientos antes de Lutero, pero este fue como el más contundente por la forma que lo hizo y en la sencillez, pegar una soga en la puerta de la iglesia, claro, eso fue llamativo y se fue regando eso como toda una bomba. Sí. Y Bueno. otra pregunta. ¿Cuál es el efecto, digamos, negativo que causó la idea de estudiar la Biblia libremente en cuanto a la división de la iglesia? No, la iglesia va a responder. Fíjense, en la patrística, la respuesta a toda esa herejía, bueno, los padres de la iglesia van a tener respuestas muy contundentes con la Trinidad, con la persona de Cristo, si era divino, si era humano. Igualmente va a pasar con la reforma protestante, la iglesia va a tener respuestas también. Y es casualmente porque la iglesia no quería, sino que la Biblia se estudiara solamente la que la iglesia decía. Y eso es lo que vamos a comentar ahora porque vamos a hablar un poco del concilio de Trento, que es como la respuesta de la iglesia, la reacción de la iglesia a toda esta formulación del protestantismo. Entonces, con el concilio de Trento, pues se dan como esa respuesta, pero el análisis bíblico pues tiene que pasar siempre por la persona. Y yo creo que y ese estudio se hace necesario para poderse uno convertir. Yo no sé si estoy desubicado en el orden de concepto católico, pero yo creo que eso es lo necesario, el estudio personal, de ahí parte todo análisis. Perdón, sí, Padre Freddy. Sí. Lo Don que habían Antonio, comentado, don sí, gracias, Antonia, gracias, Adri, gracias. bueno, Adri, bien, pues. simplemente para hacer una aclaración, o bueno, ya se ha dicho, ¿no? De que uno de las causas o de los, digamos, motivos que Lutero, pues, no estuvo, se opuso a la Iglesia Católica fue sobre todo porque en esa época se estaban recabando algunos fondos, precisamente por la indulgencia, se recababan los fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Eso creo que fue lo que más le ofuscó o no le gustó a Martín Lutero. Fue que de allí él tomó la decisión de hacer sus tesis, ¿no? Ese fue uno de los motivos, tengo entendido, ¿no? Gracias, y Luis Enrique. De todas maneras, lo económico no deja de ser como importante, incluso en la actualidad. Una de las tendencias de la actualidad, según Habermas, que es un pensador alemán, pues dice que estas tendencias siempre se van a dar, lo económico. Y un pensador decía, no voy a decir el nombre de ese pensador, que la última fase de la humanidad es el capital. La última fase de la humanidad es el capital, pero depende cómo se analice y se socialice ese capital, o somos socialistas o somos capitalistas a ultranza. Y el dinero, la plata, lo económico es una tendencia. Fíjense que eso va transversalizando toda la historia de la humanidad. Otra tendencia es lo político. Otra tendencia hoy día, lo ecológico, que no le estamos poniendo mucho cuidado. En eso el Papa Francisco le gastó mucha energía, pero siguen todavía políticas internacionales que destruyen el medio ambiente. Y lo demográfico es otro elemento importante que
que es necesario reflexionar, analizar la demografía, el crecimiento de la población mundial. Y entonces lo económico sigue siendo relevante en toda la historia. En la parroquia San José les van a compartir algo más. No, ya para Freddy y los demás compañeros, me parece a mí como se han hecho muchas preguntas acerca de la reforma de protestantismo con Lutero. Nos quedaría entonces como tarea. Hay un libro, no me acuerdo ahora el autor, que hace un resumen de la historia de la reforma, ¿sí? Con respecto al protestantismo. Entonces, yo creo que nos quedaría como tarea, pues si queremos, no sé, indagar un poco más, leer esa síntesis. Es muy buena. Yo la tengo aquí en la casa, pero no me acuerdo del autor ahora. Porque veo que se han hecho muchas preguntas y el tema es interesante. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros ver lo que decía Frei, cuál fue la respuesta de la iglesia frente al descontento de Lutero y Calvino y todos los demás que vinieron. Lo digo porque debería ser una tarea, no solamente que nos quedemos escuchando lo que dice el otro, sino que también nosotros profundizar si queremos aprender y tener un poco más conocimiento, que nos sirve mucho conocer de dónde venimos, la historia de la iglesia, la identidad, ¿sí? Gracias, padre Rudecindo. Sí, Rudy, importante eso. Lo que pasa es que esto es un abreboca, cada uno tiene que investigar, ojalá alguno se motivara a hacer un resumen de alguno de los padres de la iglesia, sería importante, eso es de meterse uno en una biblioteca, porque en el internet eso le gasta la vista a uno, pero bueno, si buscamos los libros en las bibliotecas, hay que volver a las bibliotecas, tocar otra vez los textos, eso es bonito y eso da vida. Y sobre todo nos ayuda a profundizar sobre estos temas de la palabra. Continuar. Si bien pueda pasar. Vamos a hablar ahora sobre el Concilio de Trento, que es la respuesta de la Iglesia sobre todo ese asunto de la 95 tesis luteriana. El Concilio de Trento, que se desarrolló entre 1545 y 1563. ¿Cuántos años hay? De 45 al 63. Fue un concilio que fue celebrado por 3 papas, como que se moría uno, fue el Concilio Vaticano II. Lo comenzó Juan XXIII y lo terminó Pablo VI. Acá lo comenzó casualmente un Pablo III, lo siguió Julio III y lo terminó Pío IV. Se celebró en 25 sesiones. Antes como que la metodología era por sesiones. Es considerado el primero de los grandes concilios modernos, fue la modernidad, ya que constituyó un punto de partida de la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, junto con organizar importantes aspectos respecto al dogma de cómo la revelación, los sacramentos, la justificación, el purgatorio y el credo y la Eucaristía se estaban viviendo. Entonces, fíjense, ahí está la respuesta del concilio a esta temática. Pero en lo que se refiere a la palabra de Dios, que es como el centro de lo que estamos analizando, en la cuarta sesión que se le... Parece que hay una interferencia, a veces algún micrófono abierto. Bueno, en la cuarta sesión, fueron 25, en la cuarta sesión que se celebró en 1546, un año después de la apertura, se aprobó y la aceptación de los libros sagrados y la tradición apostólica. Se declararon la tradición apostólica y la Sagrada Escritura como las dos fuentes de la revelación.
La Vulgata se consideró la traducción aceptada de la Biblia, es la traducción que va a validar el Concilio de Trento. Ahí donde está como la importancia de este concilio. Bueno, para nosotros que somos estudiosos de la Biblia, que la que aprobó el Concilio de Trento fue la Biblia Vulgata, es decir, la que tradujo ¿qué? Se me olvidó, San Jerónimo. San Jerónimo. Padre. San Jerónimo. Esa fue la traducción aceptada. Pero también se da la tradición apostólica como una de los pilares de la iglesia. Y desde eso viene funcionando también, solo que ahora la iglesia en el Concilio Vaticano II, además de la tradición y de la Biblia, le agregó el magisterio. Son los tres pilares de la iglesia en la actualidad después del concilio. Pero fíjense que desde Trento ya comienza a hablarse de la tradición apostólica y de las Sagradas Escrituras como pilares fundamentales de la iglesia. Eso es vital en ese orden de reflexión. Entonces, la Biblia aprobada por el Concilio de Trento es la Biblia Vulgata, que son la que conocemos en la actualidad. Después de eso viene el Concilio Vaticano I. Recordemos que la clase pasada hablábamos que eran 93 años de un concilio a otro. Es el concilio más tardío que ha tenido la Iglesia. El Concilio Vaticano I. Fue el primer concilio celebrado en la ciudad del Vaticano, convocado por el Papa Pío IX en 1869, para enfrentar al racionalismo y a la modernidad. Fíjense a lo que va a enfrentarse el Concilio Vaticano I, al racionalismo y a la modernidad. En Trento se va a enfrentar, va a ser con la reforma protestante. Ya el Concilio Vaticano I va a ser por el racionalismo y la modernidad y todos esos pensadores importantes que surgieron en la época moderna. En la Constitución dogmática Filius Dei sobre la fe católica, en la tercera sesión del 24 de abril de 1870, se aprobó que los libros íntegros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, según están enumerados en el decreto del mencionado concilio, es decir, el concilio anterior, y como se encuentra en la edición de la antigua Vulgata Latina, deben ser recibidos como sagrados y canónicos. Entonces, desde ahí, el Vaticano I va a retomar esas determinaciones sobre la palabra de Dios que había analizado el Concilio de Trento. Ante esta realidad del racionalismo, el modernismo, el individualismo, todas esas cosas, el Papa Pío IX va a sacar un documento que se llama el Sílabus. Eso fue en 1864. Incluso eso fue antes del Concilio Vaticano I. El sílabus es una palabra que deriva del latín sílabus, que en español significa compendio, lista, sumario. Y el sílabus del Papa Pío IX abarca 80 proposiciones divididas en 10 capítulos. Dichas proposiciones se resumen en 4 puntos fundamentales. La primera, proposición que condena los errores relativos a la fe, el panteísmo, el naturalismo, el racionalismo, tanto abuso como mitigados,
indiferentismo, incompatibilidad entre la fe y la razón, etc. Esa era como la gran preocupación del Papa Pío IX al sacar este sílabo. Era como una reacción contra todo este pensamiento de la libertad, de todos esos elementos que se daban en la época moderna, de mirarlo, la humanidad desde una antropología, desde un estudio más centrado en el individuo, en la persona. Entonces, esa es una reacción durísima. La segunda preposición son relativas a la naturaleza de la Iglesia y del Estado y las relaciones entre ambos. Se subrayaba la libertad de la Iglesia, la subordinación del Estado a la moral cristiana y a la existencia de derechos naturales anteriores al Estado, independientes del mismo. Condena la separación entre la Iglesia y el Estado. Ese es un punto también neurálgico, que incluso aquí en Colombia tan solo se superó con la Constitución de 1991, esa separación de Iglesia y Estado. Todavía queda por ahí vigente el concordato entre la Iglesia colombiana y el Estado de 1974. Pero si algún día lo superáramos, hay constituciones que son eminentemente laicas. Una de esas es la mexicana, una de las constituciones laicas, con todo su lenguaje, es casualmente la mexicana. Y a eso no hay que tenerle miedo. El Estado debe tener su responsabilidad, en la Iglesia también. Pero ese maridaje Iglesia-Estado, eso es unir dos pólvoras juntas, política y Iglesia. Eso no debe ser. Tan solo aquí lo superamos con la Constitución de 91. Creo que todavía la Constitución argentina tiene como iglesia como religión oficial la Iglesia Católica, creo, en la última Constitución que tenían los argentinos. No sé si lo han logrado, si lo han superado. En la Constitución mexicana, por ejemplo, allá no se dice juro. El presidente allá no jura, porque es una palabra eminentemente religiosa. El presidente allá dice protesto, es decir, todo a favor del texto constitucional, puro con el texto de la Constitución. Entonces, protesto. Nosotros todavía en el lenguaje de nuestra Constitución tenemos muchas raíces cristianas. Por ejemplo, la forma de pensar la familia, eso se ha ido logrando, es una forma cristiana todavía de llevar la reflexión. La tercera preposición son las relativas a la ética. Presentan especial atención al matrimonio como sacramento, a la vez que se condena la moral laica, al utilitarismo y a la separación sacramento-contrato. En Colombia tan solo se logró como el registro civil y un poco el matrimonio civil con el presidente Alfonso López Pumaré. Eso fue por allá en la década de los 30. Entonces vemos cómo sigue influyendo, cómo pensaba el Papa Pío IX que debía ser la Iglesia en relación con la modernidad. Todavía unas disputas muy serias. También afirma en la cuarta preposición que el cristianismo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana debe ser la religión del Estado y condena la libertad de culto, pensamiento, imprenta y conciencia. Destaca la tesis que afirma
el romano pontífice no puede ser conciliarse con el progreso, el liberalismo y la cultura moderna. Entonces esas son las tesis del Papa Pío IX. Ahora vamos a abordar un poco lo que es la Providentissimo Deus, que tiene un lenguaje ya más y muy interesante, diría yo, a pesar de que sigue todavía como a la defensiva. Pero el Papa el Papa León XIII procura ser más conciliador, no así como tan tajante. Vamos a buscar la solución desde dentro, no desde fuera. Lo que pensaban Trento era más desde fuera, pues como ataque a con el Papa León XIII se va a lograr eso. El Papa León XIII promulgó la encíclica Providentissimo Deus, publicada el 18 de noviembre de 1893. Es un documento que marcó un momento crucial en la historia de la exégesis bíblica católica ante el desafío del racionalismo y el modernismo que cuestionaba la autoridad y veracidad de las Sagradas Escrituras. El Papa emitió esta encíclica con una intención de fortalecer la fe en la palabra de Dios y establecer un marco seguro y riguroso para la interpretación bíblica en la Iglesia. A más de un siglo de promulgación de la Providentissimo Deus, sigue siendo un faro de luz para todos aquellos que desean comprender y proclamar la Escritura con fidelidad y profundidad. Interesante ese concepto que me parece genuino, pues ya es un avance grande, fortalecer la fe en la palabra de Dios y establecer un marco seguro y riguroso para la interpretación bíblica en la Iglesia. Y eso sigue siendo vigente en la actualidad. Contexto histórico en el mundo que se da la encíclica. A finales del siglo XIX, el mundo experimentaba grandes cambios sociales, culturales y científicos. Los avances en la arqueología, la historia y las ciencias naturales llevaron a muchos estudiosos a cuestionar la veracidad y la relevancia de los textos bíblicos. El racionalismo y el modernismo se convirtieron en corriente de pensamiento dominante, promoviendo una crítica radical de la Biblia y rechazando la noción de su inspiración divina. En este contexto, la Iglesia Católica enfrenta el desafío de defender la fe contra las interpretaciones que intentaban desacreditar las Escrituras como palabra de Dios. Entonces también no deja de ser como un enfrentamiento, pero ya se procura como investigar más. Eso es como lo importante de la investigación bíblica. El objetivo de la encíclica es reafirmar la inerrancia de la Biblia. Es decir, que en la Biblia no hay error. Y para eso debe en algún momento los biblistas nuestros hacer un estudio o formarlos más sobre esos temas de la inerrancia bíblica, en qué consiste. La Providentissimo Deus fue una respuesta clara y firme del Papa León XIII a estos desafíos. El documento afirma que la Sagrada Escritura inspirada por el Espíritu Santo es completamente verdadera y no contiene errores, porque su autor principal es Dios. Esta inerrancia se entiende no solo a la verdad de la fe y la moral, sino también a los hechos históricos y naturales contenidos en la Biblia,
siempre que se entienden en el contexto de la intención del autor sagrado y según los géneros literarios correspondientes. Es que a veces se llegaba a pensar, creo que el mismo Papa León XIII lo va a decir, que si hubo un errorcito de la traducción del que tradujo, pues eso corresponde pues a la condición humana, que se puede equivocar, pero que el gran texto no está afectado. Y eso hay que comprenderlo. Es uno con la tecnología y comete errores incluso hasta ortográficos. Ahora en aquella época, quizás el monje que estaría escribiendo se durmió en ese momento y leyó otra forma y ya hubo un problema ahí. Entonces el Papa dice que bueno, que no hay que quedarnos ahí en esa sutileza de que escribió la Biblia, que hizo la traducción. El Papa subrayó que si bien la Biblia pues, puede utilizar expresiones figurativas o de modo de hablar que se ajusten a la mentalidad y a la cultura del tiempo, esto no resta valor a su veracidad. Destacó que la palabra de Dios no debe ser juzgada bajo criterios científicos contemporáneos, sino interpretada de acuerdo con su propio propósito de salvación y el mensaje que busca transmitir. Importancia de un estudio riguroso y guiado por la fe. Uno de los grandes aportes de la Providentísimo Deus fue su énfasis en la necesidad de un estudio bíblico riguroso y en profundidad, guiados tanto por la fe como por la razón. Entonces, fíjense, ya ahí hay como una conciliación con los sistemas de estudio, con los análisis que se pueden hacer, y ahí se le mete la razón, y eso es importante. Y hay una diferencia entre verdad y certeza. Lo que puede ser verdadero ahora, mañana no lo puede ser, pero la certeza sí no cambia. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que en la palabra lo que se dice es cierto. Y ahí entraríamos más a conciliar que con cualquier otro tipo de reflexión moderna. Utilizar todas las herramientas científicas disponibles para comprender mejor el texto sagrado, incluyendo el estudio de la lengua bíblica, como el hebreo y el griego, así como la disciplina de la arqueología y la historia. Entonces ya no es pelear ni con la historia ni con la arqueología, sino ir a profundizar incluso en la lengua original en que fueron escritas la palabra. Entonces ya fíjense que ya después Pío XII va a decir que es importante el análisis no solamente de la Biblia Vulgata, sino que hay que buscar ir a esa fuente de donde fue escrita la Biblia para volver a analizarla en profundidad. Sin embargo, advirtió contra un uso indiscriminado y secular de estos métodos que podrían llevar a interpretaciones erróneas y alejadas de la verdad revelada. La encíclica establece que el estudio bíblico debe estar siempre en sintonía con el magisterio de la Iglesia, que es el intérprete autorizado de la palabra de Dios, el magisterio. Guía para la formación bíblica del clero. Entonces la encíclica va a insistir mucho el Papa, pues que el clero debe ser formado.
es que incluso a veces yo creo que en la época colonial aquí el clero no era muy formado, aquí el clero colombiano. Y la Prudentésimos Deus también subraya la importancia de una salida, de una sólida formación bíblica para el clero, una sólida formación bíblica para el clero. El Papa insistió en que los seminarios y centros de formación teológica deben incluir un estudio profundo de la Escritura, enseñando a los futuros sacerdotes no solo a comprender el contenido de la Biblia, sino también a refutar las objeciones de aquello que intenta desacreditarla. Entonces, no solamente sino también para defenderla, pues siempre defendiendo. El Papa alentó a los profesores y estudiosos católicos a dedicarse con celo a la investigación bíblica. Profesores y estudiosos católicos a dedicarse con celo a la investigación bíblica. Qué bonito eso, poder profundizar en la investigación bíblica. A defender la verdad de la Escritura y responder con caridad y firmeza, con claridad y firmeza a los críticos. Esta llamada a la formación bíblica sigue siendo relevante hoy, ya que en el conocimiento profundo de la palabra de Dios es fundamental para la predicación, la catequesis y el acompañamiento pastoral, impacto y relevancia actual. Entonces, qué bonito que sí, ya no solamente el clero, aquí la encíclica, el Papa puede hacer énfasis en los estudiantes sacerdotes y que los profesores deben ser idóneos, eso es válido todavía, pero también lo importante es que ya después va a hablar el Papa Pío XII sobre que es para el pueblo también, para las comunidades. El Papa todavía está muy centrado en los seminarios, en el clero, en los seminaristas. La encíclica Providentésimos Deus ha tenido un impacto duradero en la forma en que la Iglesia se acerca al estudio de la Biblia. Fue un punto de partida importante para el desarrollo de los estudios bíblicos en el siglo XX, abriendo el camino para una comprensión más profunda y equilibrada de las Escrituras en la Iglesia. Este documento sentó las bases para futuras encíclicas y documentos del magisterio, como la Divino Afflante Spiritus del Papa Pío II en 1943, donde se conmemoraban los 50 años de esta encíclica. La Constitución dogmática Dei Verbum, que es la del concilio que todo estudioso de la Biblia debemos leer, reflexionar, aplicarla a la pastoral. La Dei Verbum, que es del Concilio Vaticano II, es una de las 4 constituciones. Las otras es sobre la iglesia, la otra es sobre la liturgia, la otra es sobre el mundo, pero la Dei Verbum es sobre la palabra de Dios. Hoy más que nunca, la Providentésimo Deus nos recuerda la importancia de un enfoque fiel y riguroso en el estudio de la Biblia, un enfoque que valore tanto la inspiración divina como el contexto histórico y literario de los textos. La encíclica nos desafía a no temer las críticas ni las preguntas, sino profundizar en nuestra comprensión de la palabra de Dios, siempre guiada por el Espíritu Santo y la tradición viva de la Iglesia.
mirando un poco como una conclusión, una llamada a la fidelidad y al estudio profundo. Es la propuesta de la Providentesimus Deum sobre la Sagrada Escritura. Sigue siendo una llamada a todos los católicos para que se acerquen a la Biblia con espíritu de humildad, reverencia y confianza en su divina inspiración. Humildad, reverencia y confianza en su divina inspiración. Nos invita a profundizar en el estudio de la palabra de Dios, utilizando todas las herramientas disponibles, pero siempre con una actitud de fe y en comunión con el magisterio de la Iglesia. En un tiempo en que la verdad es frecuentemente relativizada, la encíclica de León XIII nos anima a permanecer firmes en nuestra fe en la palabra de Dios, una palabra que sigue iluminando nuestra vida y guiando a la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo. Inspirados por la Providentesimus Deum, seguimos buscando la verdad, compasión y fidelidad, confiados en la Escritura. Es en efecto la lámpara para nuestro paso y la luz para nuestro sendero, según el Salmo 119. Seguimos con un tema que, porque nació casualmente con el Papa León XIII, que fue y es la Pontificia Comisión Bíblica. La antigua Comisión Pontificia Bíblica, el organismo hoy conocido como Pontificia Comisión Bíblica, fue constituido por el Papa León XIII con la Carta Apostólica Vigilante Estudio del 30 de octubre de 1902. Fíjense, la encíclica la va a sacar el Papa un año anterior a esta organización, que me parece muy interesante. El Papa León XIII asignó a la nueva institución una triple función. Miren las funciones. Primero, promover eficazmente entre los católicos el estudio de la Biblia. Aquí no está diciendo que sea clero ni nada de esas cosas, está diciendo promover eficazmente entre los católicos el estudio bíblico. Eso debemos cumplirlo. Qué bonito que nosotros los claretianos nos caracterizamos por ser servidores y oyentes de la palabra. Segundo, promover eficazmente entre los católicos el estudio bíblico. Contrastar con los medios científicos las opiniones erradas en materia de las Sagradas Escrituras. Contrastar con medios científicos las opiniones erradas en materia de las Sagradas Escrituras. No es tanto pelear, sino contrastar las opiniones que desde la perspectiva de la modernidad pues sean erradas. Estudiar e iluminar las cuestiones de vidas y problemas emergentes en el campo bíblico. Estudiar e iluminar las cuestiones y los problemas emergentes en el campo bíblico. 6 años más tarde, el Papa Pío X, con la Carta Apostólica Espíritu Santo del 23 de febrero de 1904, concedía a la Comisión Bíblica la facultad de conferir los grados académicos de licencia y doctorado en ciencia bíblica. Entonces, un paso muy importante
Ya esta primera comisión pontificia ya puede otorgar títulos a personas que se van preparando en licencia y doctorado. Eso, la formación es necesaria. León XIII y Pío X habían concedido a la Comisión Bíblica amplia competencia sobre candentes cuestiones y controversias bíblicas provocadas por la crítica moderna. Desde el 13 de febrero de 1905 hasta el 17 de noviembre de 1921, la Comisión Bíblica emanó 14 decretos o decisiones y 2 declaraciones en forma de respuesta a preguntas o dudas o preguntas o propuestas. Fíjense cómo van avanzando los estudios y eso sería bueno investigarlo. ¿Qué dicen esos documentos, esas decisiones, esas declaraciones? Con Pío XI hasta el 30 de abril de 1934 fueron emanadas otros 2 decretos hasta sobre las intervenciones de la palabra de Dios con el pueblo. La nueva Pontificia Comisión Bíblica, el 27 de junio de 1971, en el marco de la gran obra de reforma postconciliar, el Papa Pablo VI, con el motus propio Cédula Curia, establecía las nuevas normas para la organización y el funcionamiento de la Comisión Bíblica, con el fin de hacer que su actividad resulte más fecunda para la Iglesia y mejor adaptada a la situación actual. A este cambio de estructura corresponde necesariamente un cambio de naturaleza y de funciones. No estando ya constituida por cardenales, según el modo de las congregaciones romanas, la nueva Comisión Bíblica se convierte en un órgano constitutivo puesto al servicio del magisterio y con conexión con la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo prefecto también preside la comisión. Entonces, desde ahí se vuelve ya una comisión después del Concilio Vaticano II y ya dependería de la doctrina de la fe. En algún momento fue Ratzinger el que coordinaba esa comisión, esa congregación para la doctrina de la fe. Y ahí sabemos nosotros muchas historias vividas. Lo importante es que esta comisión bíblica pues también emana documentos que son muy importantes sobre la mujer, sobre estudios bíblicos, que sería bueno conocerlo. Bueno, el tiempo se acabó. Algo. Sí, padre, hágale Hola. tranquilito. Muchas gracias. Muchas Ya gracias, entiendo. padre. Muy agradecido con esa información acerca de los documentos de la Iglesia sobre la Biblia. Y espero que todos pues también hayan tomado notas. Y con la grabación, pues ahí vamos a estar más enterados y haciendo las tareas pertinentes para que como que afiancemos más ese tema tan importante. Antes de que se despidan, de verdad, padre, muchas gracias, muy amable, Dios me padre, por esa enseñanza. Faltó, Sí, faltó me un poco hablar, creo- disculpe, hablar un poco del Espíritu Divino hablante, que esa se había dejado como como tarea. reflexión. Esa sí tiene un avance muy importante, sería bueno lo de la Dei Verbum, que es vital
y el sínodo que hubo después sobre la palabra de Dios y la exhortación apostólica de Benedicto XVI. Eso se hace bonito estudiarlo. No sé, ya eso quedaría como tarea. Eso es lo que yo puedo Como aportar. tarea, hágale, padre. Muchas gracias, de verdad, padre, que Bueno. quedamos pues muy encantados con esa profundización que hizo acerca de estos documentos. Quisiera antes entonces Bueno. de despedirnos, padre, muchas gracias, de verdad que un aplauso pues para esa exposición, y Dios le pague, muy amable. Muchas gracias, Freddy. Bueno, sí. Antes de que se salgan de la clase, quería comentarles que vamos a tener el 29 y el 30 de mayo para que separemos esos 2 días, jueves 29 y viernes 30. Fundamentación bíblica de la fiesta de Pentecostés nos la va a dirigir el padre Agustín Monroy. Yo igual les estaré enviando las fechas, estaré recordando, pero desde ahora, 29 y 30 de mayo, separemos por favor esa fecha que vamos a ver Pentecostés. La fiesta de Pentecostés va a ser el 8 de junio, pero ahora el 29 y 30 de mayo, el padre Agustín nos va a hacer una profundización acerca de la fundamentación bíblica de la fiesta de Pentecostés. No les quito más tiempo, descansen, que Dios y la Virgen me los acompañe y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos. Adriana. Con Gracias, mucho gusto, Adriana. padre. Feliz noche. Gracias, buenas Feliz noches para noche. todos. Muchas gracias, Mónica. Descansen. Adriana, muchísimas gracias. Bendecida noche. Gracias, Patricia. Hágale. Buenas Cuídense. noches. Buenas noches para Feliz todos. noche para Buenas todos. noches. Buenas noches, muchas gracias. Con gusto. Buenas noches, Muchas gracias, una bendiciones. feliz noche, Dios les bendiga. Amén, amén, a usted también. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.